Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del sexto de primaria, el curso de biología. Estamos en el módulo número 4 y vamos a pasar al tema número 3. Estamos haciendo la continuación de ciclos biogeoquímicos, pero en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los ciclos anteriores, ¿no? Bien, vamos a ver qué es un ciclo biogeoquímico. El ciclo biogeoquímico va a tratarse de todos los ciclos que conocemos, como por ejemplo el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, etcétera, ¿no? Todos los ciclos van a ayudar a un mismo fin, el que es el orientar la vida estable. ¿Sí? La vida va a estar estable con todos estos ciclos, ya que los nutrientes, minerales, agua y suelo van a interactuar entre sí y van a formar una nueva atmósfera, ¿no? Un nuevo ecosistema. Entonces, para eso nos ayuda el ciclo biogeoquímico. ¿Ya? Bien. Vemos aquí. Ciclo biogeoquímico es el movimiento cíclico de los elementos que forman el ambiente y los organismos vivos. Ya. Ahora vamos a ver el ciclo del agua. El ciclo del agua ya lo conocemos, lo han hecho bastantes veces. ¿Sí? En el ciclo biogeoquímico del agua intervienen los estados del agua, ¿no? El agua líquida, el agua gaseosa y el agua sólida. ¿Sí? Tenemos la evaporación, la precipitación, la condensación y ¿cómo será? Evaporación es cuando el agua del líquido a gas, cuando el agua se evapora. Condensación es cuando el agua pasa del gaseoso al líquido. Y la precipitación es cuando llueve, ¿no? Cuando caen las lluvias, cuando empieza a llover. Y falta uno más, la fusión. Es cuando el hielo se vuelve sólido. Cuando el agua se vuelve sólida, ¿no? Cuando se forma el hielo. Y después de esto otra vez continúa, ¿no? El ciclo. Bien, es bastante sencillo. No hay necesidad, creo, de indagar más, ¿no? Tenemos acá. El agua de mar es la que más cantidad de agua contiene, y del agua de mar se evapora, ¿no? Bastantes metros cúbicos de agua. Después de esto, esta agua va evaporándose y forma las nubes, ¿sí? Se va evaporando, forma las nubes. Después de esto vienen las precipitaciones, con la formación de rayos y truenos. Esa formación de rayos y truenos también van a participar en la formación de nitrógeno, ¿sí? Esos rayos y truenos le van a dar al agua una parte de nitrógeno, ¿sí? Así que el agua de lluvia va a ser un agua que tenga contenido de nitrógeno. Es por esto que las plantitas cuando reciben el agua de lluvia van a crecer mucho más rápido que si nosotros les echamos agua normal, ¿sí? No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Después de esta precipitación viene la formación de hielo, ¿verdad? Ahí es cuando el agua se solidifica. Después de esto el agua se empieza a derretir lentamente, ¿sí? Y se forman los ríos, algunos lagos, ¿sí? Diferentes. Bien, entonces ese sería nuestro ciclo del agua. Después tenemos el ciclo del carbono, que es un poco más corto, ¿sí? Y bueno, lo tenemos acá. El ciclo del carbono se encuentra en la atmósfera como dióxido de carbono, o también llamado dióxido de carbono, ¿sí? Dióxido de carbono gaseoso que toman las plantas para hacer la fotosíntesis, ¿no? Y con este dióxido de carbono van a formar lo que serían proteínas, azúcares, aminoácidos, ¿no? Las plantitas. Bien, lo vamos a explicar acá mucho más rápido.
todos los organismos vivientes, todos los organismos vivos, sean personas, sean perritos, gatitos, vacas, todos aquellos animales. Recuerden que a un animal se le dice a cualquier ser vivo que tenga desplazamiento, ¿sí? Que tenga desplazamiento propio y se pueda reproducir. Eso es un animal, ¿sí? Todos ellos, al momento de respirar, al momento de hacer la respiración, van a absorber el oxígeno y van a eliminar el CO2. El CO2 es producido por cada uno de los animales, incluyéndonos a nosotros, cada uno de nosotros, después de la respiración. Cuando nosotros inspiramos, tomamos el aire y filtramos solamente oxígeno, ¿ya? Vamos a tomar solamente oxígeno y nuestros pulmones la van a filtrar. Ese oxígeno va a llegar hasta nuestras células y dentro de nosotros las células lo van a utilizar ese oxígeno para oxidar algunas sustancias que hayamos consumido, ¿sí? Por ejemplo, hemos consumido, no sé, un trozo de queso y obviamente necesitamos sacar la energía del queso, ¿no? ¿Y de qué manera lo hacemos? Con la oxidación, ¿sí? La oxidación va a romper los enlaces químicos del queso y va a liberar energía, ¿sí? Así que por eso es importante el oxígeno. Si no tuviéramos oxígeno, entonces lo que va a pasar es de que nuestro cuerpo no va a funcionar normalmente, ¿sí? Entonces vamos a sufrir, ¿no?, de algunos malestares. Bien, y aparte de los animales que van a producir CO2 producto de la respiración celular, también tenemos la emisión de CO2, de dióxido de carbono, de algunas fábricas, ¿no? Fábricas o automóviles. Por ejemplo, alguna fábrica de energía, por ejemplo, los automóviles, ¿no? Todos estos van a fabricar, ¿no?, como producto de desecho, el CO2. Ahora, todo este CO2 es carbono también, ¿no? Estamos haciendo el ciclo del carbono, así que vamos a juntar todo este dióxido de carbono y va a estar en el aire, ¿sí? La mayor cantidad. Alguna parte de carbono va a estar en el suelo, ¿sí? Carbono sólido, pero la mayoría está en el aire, ¿ya? Este carbono también lo extraemos nosotros del combustible, ¿no?, del petróleo, de la gasolina, ¿sí? Entonces todo eso lo estamos sacando de la superficie que estaba enterrado, ¿sí? El petróleo está debajo del suelo a bastantes metros, 200, 500 metros de profundidad, y lo estamos sacando al medio ambiente, ¿ya? Entonces esto es un poco dañino, ¿no?, porque estamos sacando tanto CO2 que está siendo perjudicial. Ya en las plantas, las plantas se alimentan de este CO2, ¿no? Cuando hacen la fotosíntesis, ya hicimos también, ¿no? Hicimos la fotosíntesis, ¿se acuerdan, no? La planta absorbe CO2, absorbe esto y libera oxígeno, ¿sí? Entonces, las plantas van a absorber el CO2 de los animales, de las fábricas, de los autos, de cualquier combustible que se haya quemado, ¿no? Incluyendo madera quemada, incluyendo cualquier cosa que se pueda quemar. Sí, todo eso produce CO2. Entonces, las plantas van a consumir el CO2 y lo van a liberar al oxígeno, ¿ya? Bien, entonces todo este CO2 que sigue quedando, otra vez las plantas lo van a absorber. Si te das cuenta, solamente las plantas van a absorber el CO2. No hay ningún otro organismo que limpie el ambiente. Así que vamos a tener que solamente las plantas van a poder reducir el nivel de CO2 en el ambiente, ¿ya? Entonces, bueno,
Y así, este es el ciclo del carbono. De los animales, de los autos, de las fábricas, sale el CO2, llega a la atmósfera, está ahí un tiempo y las plantas lo absorben, lo filtran y fabrican, bueno, y botan oxígeno, ¿no? Después de que las plantas mueren, el contenido de sus troncos, digamos, de sus troncos, lo que contienen es solamente carbón, ¿no? Solamente carbón. Y por eso podemos ahí también hacer lo que sería ¿qué se llama? La leña, ¿sí? La leña, el carbón, que también se puede utilizar como combustible, ¿no? Bien, este es el ciclo del carbono, que está bastante sencillo. Bueno, acá también tocamos, ¿no? Combustibles fósiles. Tocamos combustibles fósiles. Tocamos el efecto invernadero. ¿Qué era el efecto invernadero? Es cuando en el ambiente se crea una capa densa, ¿sí? Densa de gases que van a impedir que los rayos del sol salgan al exterior, ¿sí? Van a impedir eso. Entonces va a crear como un efecto de invernadero. Un invernadero es cuando tiene un plástico que sí deja pasar la luz, el rayo de sol, pero que no deja salir, ¿no? El rayo de sol tiene que llegar aquí, rebotar y salir, pero ese plástico hace que rebote. Entonces dentro del invernadero se forma una capa muy caliente, ¿ya? Bien, ese sería el efecto invernadero. Muy sencillo, ¿no? Y bien, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo que sería el ciclo del nitrógeno, ¿ya? Que es un poquito más complejo y lo vamos a volver a repasar, ¿ya? Porque nos quedamos solamente hasta una parte. Bien. El ciclo de nitrógeno es el conjunto cerrado de procesos biológicos, bióticos y abióticos, que son procesos que se forman por seres vivos o también por seres inertes, ¿ya? Que se basa en el suministro de este elemento a los seres vivos. Ahora vamos a ver cómo. Está un poquito complejo acá, ¿no? Un poquito enredado. Vamos a desarrollarlo aquí con esta imagen. Bien, tenemos acá un ambiente, ¿no? Ahora vamos a estudiar como que al suelo, más que al aire, ¿no? El nitrógeno tiene parte gaseosa y parte sólida, ¿ya? Entonces, tenemos aquí una plantita, ¿sí? Esta plantita, como vimos, ya hizo su fotosíntesis, ya botó el oxígeno, ya absorbió CO2, ¿sí? Pero, en este caso, esta plantita va a servir de alimentación a este conejo, ¿ya? Va a servir de alimento a este conejo. Entonces, este conejo, al momento de comer esta planta, obviamente va a ser su digestión, ¿sí? Va a ser su digestión, va a ser todo su proceso. Después va a producir desechos, ¿sí? Va a producir desechos como su excremento, ¿no? Su excremento va a ser en forma de bolitas, ¿sí? El excremento de conejo es en forma de bolitas. Y bueno, estos desechos se van a descomponer, ¿sí? Se van a descomponer, van a estar en el suelo y van a desaparecer también, ¿no? Se van a descomponer y van a formar el amonio, ¿sí? Este amonio es el NH4, va a servir para algunas bacterias del suelo, ¿sí? Este amonio. Hay algunas bacterias, estas de color rojo, ¿sí? Estas bacterias van a convertir este amonio, que su fórmula es esta, amonio, lo van a convertir en nitrato, ¿sí? El nitrato tiene otra fórmula. Y si te fijas, estas bacterias están oxidando este nitrógeno, ¿sí? Lo están oxidando, están agregando oxígeno, ¿sí? Y lo están convirtiendo en esto. Así que este nitrato es alimento para las plantas, ¿sí? Este nitrato es alimento para las plantas, el nitrato. Las plantas, por la raíz, comen nitrato, ¿ya? Y de pasada, fijan en su cuerpo
ese nitrógeno, ¿sí? Ese nitrógeno. Ahora, otra vez el conejo se va a comer esta planta. Otra vez el conejo va a consumir nitrógeno, ¿sí? Pero el conejo no va a asimilar todo el nitrógeno. La mayoría del nitrógeno lo va a eliminar por desechos. Otra vez estos desechos se van a convertir en amonio y las bacterias lo van a convertir a nitrato, y otra vez la planta va a absorber ese nitrato y va a contener nitrógeno en su cuerpo, ¿no? En su cuerpo de la planta. Ahora, digamos que ninguna planta absorbe este nitrato, ¿sí? Digamos que ninguna planta absorbe el nitrato. ¿Qué va a pasar? El calor del sol va a chocar al suelo y este nitrato se va a evaporar, ¿sí? Se va a evaporar. Acá le han puesto desnitrificación, pero es lo mismo. Se va a evaporar este nitrato y se va a convertir en solamente nitrógeno, ¿ya? El nitrógeno puro, el N2, es un nitrógeno que está en el ambiente, en el aire, ¿ya? Y te acuerdas en el ciclo del agua que te dije que cuando llueve la lluvia cae con nitrógeno, ¿sí? Entonces este nitrógeno va a estar en el aire y cuando llueva se va a combinar con esa agua. Recuerden que son cientos, miles de kilómetros, de metros, ¿no? De altitud, desde la formación de las nubes, desde donde están las nubes, hasta donde cae, ¿no? Al suelo la lluvia. Entonces, en toda esa altura, la lluvia se va a combinar con este nitrógeno, ¿ya? Se va a combinar con el nitrógeno y va a llover agua con nitrógeno. Otra vez, las plantas lo van a asimilar, ¿sí? Las plantas lo van a asimilar, va a estar el nitrógeno en la planta, el conejo se va a comer a la planta, el conejo va a eliminar desechos de amonio, vienen las bacterias, forman nitrato, las plantas otra vez comen nitrato, si no lo comen el nitrato se descompone, se evapora a nitrógeno puro y otra vez, ¿no? Ese sería el ciclo. Si te das cuenta es un poco, tiene dos, ¿no? Uno es un ciclo en el suelo y otro ciclo está en el aire, ¿sí? Entonces, este es un poquito más complejo que el anterior, este es un poquito más complejo, pero es casi lo mismo, ¿no? Vamos a obtener que un elemento químico como el nitrógeno, perdón, va a estar dentro de las plantas, dentro de los animales, en el suelo y en el aire, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas dónde hay más nitrógeno, yo te digo que hay más nitrógeno en el aire que en el suelo, ¿sí? Ya has visto, ¿no? Que si no se utiliza el nitrógeno en el suelo, va a pasar al aire, ¿sí? Muy bien, ahora sí, sigamos. A ver, ¿qué dice acá? La atmósfera tiene aproximadamente 70% de nitrógeno. ¿Ves? Lo que te dije, ¿no? Hay más nitrógeno en el aire, 70%, que en el suelo. Allá, pero ¿qué dice? Ni las plantas ni los animales pueden usarlo directamente. Solo pueden aprovecharlo algunas bacterias, ¿sí? O sea, ese nitrógeno que está en el aire no lo pueden absorber las plantas ni los animales, solamente algunas bacterias. Eso es un poco más complejo, por eso no lo estamos tocando, ¿ya? Bien. Dichas bacterias fijan o capturan el nitrógeno y lo transforman en nitratos, ¿sí? Casi parecido acá. Hay otras bacterias que fijan el nitrógeno, ¿ya? Los organismos vegetales y animales que mueren son descompuestos rápidamente por los microorganismos, bacterias y hongos, para dar origen a otros compuestos químicos, como el amoníaco. En este caso, también cuando muere el conejito, cuando mueren las plantas, los hongos vienen, se los comen, ¿no? Y las bacterias también, y van a liberar el nitrógeno, ¿sí? Al medio ambiente. Bien. Vamos a ver aquí las etapas. Etapas hay 4. Fijación del nitrógeno, nitrificación, asimilación, amonificación, desnitrificación
y nada más, ¿no? Es lo que hemos visto, pero con palabras más técnicas, ¿sí? En un lado se absorbe el nitrógeno por la planta, en otro lado se excreta, se descompone del excremento del conejo. Después este amonio se transforma a nitrato, ahí es la nitrificación, de ahí se va arriba, desnitrificación. Bueno, esto no te voy a tomar el examen, lo que sí quiero es que aprendas, ¿no?, esta parte, cómo se hace. Ya. Entonces vamos al último y ya para acabar este tema de ciclos biogeoquímicos, que sería el ciclo del oxígeno. ¿Ya? Este ciclo es bastante conocido también, pero lo vamos a repasar ya que tenemos que aprender, ¿no? Si no nos acordamos, tenemos que saberlo. Otra vez vamos a tocar al oxígeno, al CO2. ¿Ya? Los animales los animalitos van a respirar CO2, ¿sí? Van a eliminar el CO2, tanto los peces, mira, los peces, como los animales terrestres, ¿sí? Liberan CO2. Después, las plantas, como te dije, absorben ese CO2, absorben el CO2, y después de un tiempo, liberan oxígeno, ¿sí? Liberan oxígeno al medio ambiente. Hay algunas plantas que liberan oxígeno en el agua, pero estas plantas no son suficientes para eso. ¿Y qué tenemos que hacer para que haya más oxígeno en el agua? Bueno, debajo del agua. Necesitamos que el agua esté en movimiento, ¿sí? Cuando el agua está en movimiento, así como en los ríos, has visto la superficie de los ríos, ¿verdad? En los ríos la superficie está siempre revoloteándose, revuelto. Ahí cuando se está revolviendo esta agua, está combinando el agua con el oxígeno del ambiente, ¿ya? Así que por eso es importante. ¿Qué pasaría si tú tuvieras una pecera y el agua está quieta siempre? El oxígeno no va a poder el oxígeno del aire no va a poder disolverse en el agua, ¿sí? Por eso necesitas que tu agua de la superficie esté en movimiento para que el oxígeno se mezcle, ¿no?, con el agua. Y de esta manera los pececitos puedan vivir, ¿ya? Hay algunas otras bombas de oxígeno que les ponen oxígeno, burbujitas, pero bueno, lo que quiero que sepas es esto, porque en el ambiente no hay como eso que venden, ¿no?, los pececitos, no sé si has visto, así, ¿no?, que venden para que salgan burbujitas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es el movimiento de agua superficial para que el oxígeno se combine con el agua y de esta manera pueda haber vida en el agua, ¿no? Bien, entonces los animales también, como vimos, van a respirar, van a transpirar y van a eliminar CO2 y van a absorber oxígeno. Las plantas se van a encargar de eso, ¿no?, de asimilar el CO2, van a consumir CO2 y van a liberar oxígeno. Y dentro de la planta se va a quedar el carbono, ¿sí? Bien, chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Estamos terminando tiempo y bueno, vamos a dejarles su tarea. La tarea nada más va a ser dibujar el ciclo del oxígeno, ¿sí? Ya saben, la tarea me la envían por WhatsApp, ¿sí, chicos? Entonces hasta aquí sería y nos vemos la siguiente semana. Recuerda que el ciclo del oxígeno no solamente es en el aire, ¿sí?, sino también en el agua, ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Nos vemos, chao, chao.